desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Toda persona tiene algo para contar, ya sea de su pasado, presente y aún de su futuro. Su carrera, sus emprendimientos y anécdotas. Conozcamos una historia de vida en Punto de Partida. Continuamos en Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, como toda la semana y como todos los miércoles con una historia de vida, como los tenemos acostumbrados. Por supuesto que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tanto en YouTube como en Facebook, ahí colgamos también los podcasts en video para que puedan ver los distintas, nuestros rostros y también las distintas entrevistas y puedan sacar cosas también de interés. 091-99-1210 es nuestra línea telefónica, tanto para WhatsApp como para Telegram. Nos pueden dejar sus mensajes por ahí, más 598 si estás fuera del país. Hoy tengo, a una persona que hace muchos años que trabaja en los medios y que tiene tiene una voz muy particular que da vergüenza a veces hablar al lado de ella porque realmente tiene una potencia en la voz muy, muy, muy grande. Isabel Jorge Osaba, ¿cómo estás, Isabel? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí, un placer estar con la audiencia y que me hayas invitado a este espacio. ¿Vieron qué potencia esa voz, no? La verdad que da envidia la modalidad de la voz. Bueno, Isabel, ¿siempre te gustó trabajar en medios? Desde que era adolescente, en realidad. Yo soy de Pando. En realidad nací en Montevideo, pero me fui a vivir a Pando, hice toda la escuela, todo el liceo allí. Y empezamos a hacer algunas actividades en el liceo. Yo me encargaba de hablar con micrófonos, de salir a la calle y contarle a los medios lo que estábamos haciendo en el liceo, si hacíamos jornadas y eso. Y me encantó. Entonces... ¿Pero qué era? ¿Tipo radio comunitaria? No, en Pando hay radios de verdad. No, yo sé que hay radio de verdad, pero viste que a veces... Íbamos a contar las anécdotas de actividades que llevábamos adelante en el liceo. De repente hacíamos jornadas para pintar los bancos, jornadas para pintar los salones junto con los estudiantes. ¿El Molino no? En ese momento todavía no estaba Radio del Molino, yo soy un poquito más grande que eso. Estaba Radio Continental de Pando. Sí. Y entonces... me encantó empezar a ir a representar a los estudiantes a los diferentes medios, contarle a la gente, salir por los salones. Y antes me había planteado, termino el liceo y me voy a la facultad de Derecho, quiero ser abogada, quiero pelear con la gente y defender a los otros. Y dije, no, lo mío va por este lado. Así que ahí ya, cuando terminé el liceo, me puse a estudiar en la Universidad del Trabajo del Uruguay. Eso te voy a preguntar, vos sos egresada de la UTU, ahí fue tu formación, una UTU muy distinta a la de ahora, ¿no? Sin duda que sí. Yo luego fui hasta docente de la UTU también, ¿Mirá? Lo cual me encantó a tener esa experiencia. Y una UTU que estaba en ese momento en la calle Colonia y Rondó, en el centro de Montevideo, eran 2 años, una tecnicatura. Eran talleres muy lindos porque abarcábamos muchísimas materias, todo lo que es radio, televisión, prensa escrita, publicidad, marketing. Wow. Imagínate mi época que nosotros teníamos taquigrafía, mecanografía teníamos nosotros. Sí. O sea, no teníamos computadoras ni nada por el Para la estilo. generación nueva son Las máquina de Olivetti. escribir, ¿no? Ahí va, las Olivetti. Escribíamos en las Olivetti. Y ahí teníamos que escribir los artículos y demás. Sí, una UTU totalmente diferente, un periodismo, una comunicación que se hacía de forma totalmente diferente, donde el protagonista era mucho el periodista y el entrevistado, cómo salir a buscar la noticia, y no lo que se ha generado ahora en estos últimos tiempos, porque la comunicación cambió y cambió muchísimo. Toda la parte técnica modificó el trabajo del técnico, que yo también soy técnico, y modificó la parte también del periodista. Entonces, cuando queríamos acordar, después de los 2 años, que la UTU lo que te da es el curso que nosotros teníamos, era lo atamos con alambre.
O sea, lo que había para estudiar radio era un micro que con suerte nos podíamos escuchar en los parlantes, una cámara, en aquella época VHS, sigan sacando cuentas. Entonces, claro, y después para poder vernos y colocar todo eso en el televisor y vernos, era realmente muy ir peleándola todo el tiempo, y cuando salías al mercado salías con una pequeña noción de lo que se podía hacer. Claro, vamos a decir de la vieja escuela, ¿no? Sí. Que tenías que hacer prácticamente casi todo, ¿no? Por lo menos tenías que saberlo. Saber de todo era imprescindible, saber de todo, saber de cómo se coloca la cámara, de cómo se coloca un micro, de cómo sentarte, cómo hablar, cómo coordinar cualquier espacio que estuvieras proyectando. Salías sabiendo todo eso, es la parte más hermosa, ¿no?, de estas carreras. Claro. ¿Te acordás de los docentes, de alguno en particular? Me acuerdo de pocos los nombres. Daniel Braquets, por ejemplo, que era director de Sábado Show, Claro. era nuestro profesor de prensa. Después teníamos a Leonardo Trentini, que fue gerente de Radio Oriental también, en la parte de radio. Fernando Palumbo, que era un psicólogo, pero que incursionaba mucho en todo lo que era televisión, nos enseñaba justamente televisión. Después había una cosa que se llamaba audiovisuales, que era una conjunción de todas aquellas cosas técnicas que podíamos utilizar a favor del periodismo. Es decir, un proyector, una cámara, todo lo que había técnicamente en ese momento, y ahí estaba el profesor Alberto Orlando, quien fue mi jefe después en Codicen. Mirá. Durante muchísimos años. Fue mi profesor en UTU y luego mi jefe. Egresaste de la UTU y empezaste a trabajar. ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo me imagino que no salís y, bueno, viene un medio y dice, bueno, vení conmigo, ¿no? Yo era re joven. Imagínate que cuando me tuve que inscribir en la UTU, tuvo que ir mi madre conmigo a inscribirme porque yo todavía no tenía los 18 años cumplidos. Claro. Entonces mi madre tuvo que ir a poner la firma allí, y lo hice en 2 años, obvio. Y entonces cuando terminamos el curso, la primera tarea que nos dieron fue... nos pidieron para hacer junto con otro compañero la conducción de un programa, de un Día del Funcionario, que ahora el 9 de septiembre justamente fue el Día del Funcionario y del Alumno. Y allí nos ofrecieron de la propia UTU si queríamos hacer uso de unas becas, porque estaban llamando becarios gente en diversas áreas. Me encantó. Yo ese año ya había empezado la facultad de Ciencias de la Comunicación, que no es la FIC de ahora, claro, tampoco. Sí. La Facultad de Ciencias de la Comunicación mudaba por diferentes lugares que les daban albergue, cobijo a la cantidad de alumnos que habían. Y bueno, me puse a trabajar. Enseguida me presenté también a un concurso en Radio 36 Centenario. Uh-huh. En esa época era Alfredo Perkovich, el conductor del programa, una persona que fue muy conocida en su época, un hombre que tenía mucha información, que manejaba muchos datos. Y bueno, y también quedé allí, así que empecé a trabajar en Radio 36 Centenario y estuve con más de 3 años, estuve con él trabajando, que fue una experiencia preciosa. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Los recordás? ¿Muchos errores? ¿Cómo fue? Tremendo, con mucha vergüenza. Yo si lo escuchara ahora, no, la verdad. Bueno, creo que nos pasa a todos. Yo a veces no quiero mirar las entrevistas 5 años atrás porque una vergüenza. Los errores. Los errores eran tremendos. Mira, el concurso fue lindo porque fueron como 2 o 3 meses de concurso, porque se presentó mucha gente. Él buscaba específicamente mujeres para acompañarlo a él en la salida al aire. Tuvimos que tener charlas con él. Luego estuvimos cada una de las últimas 7 o 8 finalistas 3 días al aire con él. Había hasta un voto del público, muy cómico. Y en realidad yo no quedé... O sea que salían al aire. Claro, salimos al aire durante 3 días consecutivos, las últimas finalistas. Y yo no quedé primera desde el inicio, yo quedé segunda. Pero la compañera que quedó primera después, bueno, se dedicó más al área del teatro, tuvo esa opción y dijo, no, me voy. Y estuvo muy poquitos meses, 1 o 2 meses nada más, entonces me llamaron y ahí me puse yo a trabajar con Alfredo. Tenía que llevar semanalmente un espacio que era solo mío, de temáticas que yo podía elegir. Entonces elegía temáticas de política internacional, cuando acá lo único que tenías era el diario El País como información. Tú abrís el diario El País, claro, y la primera carilla, segunda, política internacional.
En aquella época era poco lo que había, tenías National Geographic, algunas otras revistas más que llegaban. Entonces trataba de irme hacia esos temas. La utopía, ¿qué era la utopía? Entonces ahí hablaba del libro y de las utopías políticas, etc. Y eso también fue muy lindo, y como anécdota, un día se me entreveraron las hojas. Y no sabía qué hacer, estaba muy muy nerviosa, ya hacía más de un mes que estaba allí y se me entreveraron las hojas. Claro. Y bueno, había que salir adelante, y por eso te digo, si lo llegara a escuchar, realmente diría, por favor, Isabel, qué impresionante. Porque claro, una cosa es estudiar y salir a la cancha, y otra cosa es intentar llegar a esas metas, a esos objetivos, al talón de las personas que tenés al lado, ¿no? Entonces había gente muy linda, muy grande, habían referentes, igual que ahora hay referentes muy hermosos. Así que bueno. Bueno, la radio tiene una magia especial también, ¿no? El estar en radio, vos no sabés la cantidad de gente que te escucha, no sabés a veces si estás hablando para uno o estás hablando para ciento, ¿no? Esa tiene algo especial, o por lo menos, y especialmente años atrás, tenía esa magia, ¿no? Es maravilloso eso, porque en la radio tú sos la voz. Pero este programa, por ejemplo, igual que otros en los que trabajé, había mucha participación telefónica con la audiencia también. Claro, sí. Entonces, era tal la participación con la audiencia, nosotros teníamos pequeños juegos, sorteábamos cosas todos los días o semanalmente, que si se rompían los teléfonos, que sucedía mucho, estamos hablando del año 91, les cuento a la audiencia, 91, 92, 93, pasaba algo con las líneas telefónicas, se cortaban los teléfonos, a veces incluso una llamada que entraba a la línea cortaba la llamada anterior también. Claro. Era increíble. Y ahí Sí. tenías que otra vez intentar, llamabas a Antel, reclamabas el número telefónico, que estabas al aire, que estabas en una radio, era muy cómico. Entonces, claro, habían nombres que tú ya sabías que iban a llamar. Por ejemplo, Elena. Hola Elena, pero tú ya jugaste esta semana. Sí, pero quiero jugar de nuevo. Elena, deja jugar a otros. No, yo quiero jugar. Entonces terminabas jugando con Elena, escuchando a Elena. Por decirte Elena, te puedo decir Pedro, ¿no? Pero era muy cómico porque la gente además se apropia de los programas como si fueran suyos. Hablan contigo como si te conocieran de toda la vida. Es maravilloso ese tema que tiene la radio. Y también hace que de repente recibas cartas de amor, críticas, y que se sienten con el poder, el derecho de decirte, estuviste mal, te equivocaste, utilizaste palabras que no correspondían, y te lo digo desde el corazón porque tenés que escucharlo. Entonces, claro, eso es magnífico, eso es magnífico. Y te lo da solo la radio, claro, solo la radio. Bueno, es una particularidad también de la radio uruguaya, ¿no? Porque tenemos cuántas frecuencias en Montevideo, muchísimas, pero todos los programas siempre tuvieron una audiencia. Sí, están segmentadas, o sea, cada radio, según las aspiraciones que tiene y demás, se basa un segmento, a esos vacíos que hay otras emisoras que no lo llegan en ese horario, y decís, bueno, ¿cuál es mi público objetivo? Mi público objetivo va a ser este, y voy a darle este tipo de productos, con voces diversas, algunos con más música, otros con menos, otros con mucha palabra. La noche, por ejemplo, la noche es magnífica. Yo trabajé muy poco en la noche de la radio, pero es impresionante cómo te termina sorprendiendo el impacto que tiene la noche. Sos una compañía tremenda. Hay gente que no duerme bien. Hay gente que duerme muy tarde o que duerme poco, que de repente a las 3, 4 de la mañana ya están despiertos porque su ciclo de sueño es muy corto. Y la radio es una compañía tremenda. Sí, totalmente. Tuve la experiencia de trabajar en un programa en la noche durante más o menos 15 años. Y realmente es increíble la cantidad de gente que está ahí atrás. Es increíble. Y sacándolos al aire, o sea, gente que llama, que está ahí. Es increíble, sí. Realmente. Bueno, pero después de ahí también, o sea, no fue la única radio que trabajaste. No, trabajaste en varias radios. Yo después de Radio 36 Centenario, me llamaron de CX20 Radio Monte Carlo para hacer en la tarde una suplencia de la locutora de ese momento y coconductora del programa, que había quedado embarazada y no podía cursar su embarazo trabajando. Entonces me llamaron a ver si me animaba, me hicieron una prueba también. En ese momento era Robert Rocha, el conductor de ese programa. Leonardo Trentini, quien te lo mencioné como mi profesor de radio, era el gerente de la emisora. Entonces cuando escuchó que Isabel ya no estaba en Radio 36 Centenario, dice, llamo a Isabel. Y bueno, me hicieron esa prueba, estuve unos cuantos meses, estuve como 9 meses, porque fue todo el embarazo de
de la compañera, más los meses que después le dieron de reposo. Se me terminó allí, por supuesto, porque ella volvía a su espacio y me pidieron para irme para CX12, que era de la misma empresa, Claro. era de los Romay. Me pidieron si me pasaba para CX12 a hacer conducción, locución y producción de un programa. Así que pasé para CX12 unos cuantos años. Luego ya estamos hablando de que empecé a ir, te sigo con la historia, Sí, me fui para Canelones a un programa de radio, todavía seguía con CX12 y después un programa de televisión también allá en Canelones que se llamaba Café Versátil, donde también estuve luego en Montevideo. Y así fui mutando, porque cuando después vinimos a hacer Café Versátil aquí en Montevideo, que fue en el año 2000, junto a Rafael González, yo trabajaba en Codicen, porque, no sé si la beca esa que yo te decía inmediatamente a terminar la UTU, yo seguí y pasé a ser presupuestada. Entonces tenía el trabajo de mañana de Café Versátil y de tarde me iba para el Codicen. Después cambió el horario de Café Versátil, así que cambié mis horarios de trabajo también. Entonces estaba en Codicen, Café Versátil y luego me ofrecen hacer el informativo de Canal 5. Claro. Junto a Daniel Nogueira, porque se había ido Carolina García de Canal 5, que se iba para Canal 10. O creo que para Canal 4 en esa época. Y bueno, me pidieron si me animaba a hacer el informativo. Lo mismo. Unos 2 o 3 días en el departamento de prensa, 1 o 2 salidas con los compañeros haciendo pruebas para ayornarme. Y después ya al aire durante varios años también allí en Canal 5, que fue la experiencia de las 2 experiencias más lindas de lo que es el impacto de la televisión. Tanto Café Versátil como... Sí, como el informativo. ¿Cómo llegas a Café Versátil? ¿Cómo será esa...? En Café Versátil lo que pasa es que mientras yo trabajaba en CX12 Radio Oriental, luego de haberme ido de CX20 Monte Carlo, Rafael iba a la radio y tenía un espacio. Entonces nos conocimos allí. Claro. Nos conocimos allí con Rafael. Y a la hora de hacer Café Versátil, él se acordó de vos y te llamó. Exacto. Me llamó primero para ir a Canelones, que no iba todos los días, iba 2 o 3 veces por semana nada más. Después Montevideo, sí. ¿Eso era Canal 3 de...? Canal 3 de Canelones. Ahí va. Canal 3 de Canelones, sí, exactamente. Y mismo en el año 2000, acá en Montevideo, cuando empezamos a hacer Café Versátil, yo tampoco iba todos los días. Yo iba lunes, miércoles y viernes, porque martes y jueves iba Cristina Morán. Entonces, Cristina Morán conducía con Rafael 2 días y yo iba 3 días a la semana a conducir con Cristina Morán. Así que precioso. Café Versátil que tuvo muchísimos años en el aire, ¿no? Mira, en Canal 5 estuvo al menos desde el 2000 hasta el 2007 de continuo. O quizás 2008. Pero yo me fui en el 2003 de Café Versátil. Cuando fui mamá. Resolví reducir mis horarios porque no podía arrancar a trabajar a las 7 de la mañana y terminar de trabajar a las 11 de la noche con una bebé en mi casa. Entonces, lo que hice fue que terminé en agosto del año 2003 Café Versátil y me quedé solamente con Codicen y el informativo. ¿Cuál fue la diferencia entre estar trabajando en radio y trabajar en televisión? ¿La sentiste? Sí, mira, a mí me había sucedido ya con Café Versátil y te cuento una anécdota, mira. En este momento que te digo que en el año 2003 renuncio a Café Versátil, renuncié unos 15, 20 días antes de nacer mi hija. Entonces esas compras pequeñas, ¿no?, que hace toda mamá, que sale a hacer las últimas compritas, hay cosas que faltan para el ajuar del bebé. Yo estaba en una tienda comprando y la gente me miraba. Y yo... me miraba yo pensando que tenía algo, ¿no? Tipo, ¿qué me quedó en el pelo, en la cara? Y era que la gente me estaba reconociendo. Y yo, como salía a las 7 de la mañana de mi casa y volvía a las 11 de la noche, yo casi que no interactuaba más que en el ómnibus. Iba y venía del trabajo a todos lados en ómnibus, ¿no? Taxi si estaba muy apurada, pero no tenía tiempo libre para estar en la calle, más que ir al almacén, alguna jornada de feria, cualquier cosa de esas. O supermercado, pero muy rápido porque los tiempos no me daban. Entonces cuando estuve con esos 15 días libre, la gente me hablaba en la calle. Y a mí la gente me decía, Isabel, ¿cómo estás? Déjame darte un abrazo, yo soy. Y me contaban. Y para mí fue sorprendente. Muy, pero muy sorprendente
ese impacto de haber trabajado tantos años en diferentes radios, estar en la televisión solamente 3 años y que la gente en la calle me hablaba. Esas cosas que uno ve en las películas, me estaba pasando a mí. Y incluso, mira, te cuento, yo me miraba y decía, ay, qué horrible, ando de championes, toda mal vestida, sin peinar, sin maquillar, y me encuentro con gente que me reconoce, qué vergüenza, decía yo, lo que van a pensar de esta Isabel, qué horrible, porque nunca había tenido el tiempo para disfrutar de eso, de que la gente te hablara y te pudieras quedar tranquilamente 5 o 7 minutos escuchándolos, intercambiando y diciéndoles, gracias por hablarme, es maravilloso que me hayas hablado, porque yo entro en tu casa todos los días, ¿no? Y ahí también te da una noción del respeto que tenés que tener, porque ves a esas personas de repente en la calle, de todo tipo de personas, ¿no? O sea, todo tipo de personas muy tímidas que dicen, voy a romper mi timidez porque le quiero hablar. Claro. Así que es fantástico. Y bueno, pero después de Calcebrosate empezaste con el informativo y bueno, y tú te empezaste a hacer periodismo también, ¿no? Claro, en realidad yo ya venía haciendo periodismo porque entrevistas, notas en la radio oriental, por ejemplo, ya hacíamos, era netamente periodístico el programa de Radio Monte Carlo, es una revista de la tarde, ¿no? Con diferentes cosas, algunos invitados, mucha música, diversión. Es acompañar a la audiencia en la tarde. Sin embargo, este otro programa de CX12 era continuamente entrevistas. Yo que era la productora, en aquella época donde llamábamos a la casa de las personas, teléfonos que tenían 5 dígitos de repente. Tengo el cuaderno de esa época, de los nombres de las personas, porque claro, mi agenda era un cuaderno de estos alfabéticos, que le iba después llenando y le adhería otro de repente para que eso no se perdiera, era un tesoro, ¿no? Los contactos, ¿no? Los contactos es un tesoro, uno después lo aprende y lo enseño también con mis alumnos, la importancia de que cada uno de los teléfonos son invalorables, son también, no se pueden trasladar hacia los demás, no son cosas que se regalan, porque el respeto que tú tenés por esa persona que te cedió su teléfono es muy importante. Aparte, en una época que es totalmente distinta ahora, ¿no? Ahora vos lo podés contactar por distintos medios o llegar a distintos medios. En aquella época no existían las redes sociales. Yo, por ejemplo, te contacté a vos por Facebook primero. Exacto. Pero llegar a un teléfono era un trabajito. Costaba bastante, teníamos por suerte la guía telefónica de Montevideo y de todo el país, que a través de esa guía, un libro así para los más jóvenes. Sí, pero ¿cuántos se llamaban iguales? Sí, una guía que pesaba al menos 3 kilos, hojitas finitas, lo tenías por departamento y por alfabeto. Perdón, y después tenías también, bueno, después lo buscábamos en la guía telefónica por internet, una maravilla, ¿no? Entonces llegabas o de repente decías, bueno, trabaja en el Ministerio de Trabajo. Bueno, voy al Ministerio de Trabajo y arranco a hacer una búsqueda por diferentes teléfonos, Dirección Nacional de Trabajo, personal, un montón de cosas, hasta llegar a la persona. Realmente hacías una búsqueda importante porque los otros periodistas tampoco te cedían. En el departamento de prensa había generalmente una agenda que no todas las radios ni todos los periodistas la manejaban de la misma manera, ¿no? Entonces el trabajo de búsqueda era espectacular. Era espectacular. Yo no hace mucho llamé a alguien que no tenía su celular y lo llamé a la casa. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando hice sonar el teléfono de la casa, dice, hola amor, ¿cómo estás? Porque ¿quién nos llama a nosotros a nuestra casa? No. Mamá, papá y muy poca gente más, ¿verdad? Entonces me dio mucha gracia porque le dije, no soy ningún pariente cercano, y nos reíamos mutuamente porque recordábamos con esta persona a la que llamé que bueno, que esa era la manera de comunicarse, ¿no? Esos teléfonos que era a tu casa o a tu trabajo, era como los buscábamos. Bueno, también el acceso a las imágenes en el informativo tampoco es la misma, ¿no? Ahora, vas a cualquier red y podés sacar un video, algo para mostrar, lo que sea. Antes había que producirlo también, ¿no? ¿Participabas en esa parte de la producción también, en el informativo? En el informativo era una etapa linda. Yo tenía un horario corto, tenía solamente 4 horas en el informativo. Justamente todo acordado por los otros horarios que yo tenía. Entonces lo que llegaba era a hacer la redacción, a hacer locuciones de algunos videos, a hacer la voz en off, vamos a decir. Volvíamos a redactar, nos fijábamos, ya en esa época ya teníamos
internet, que no era muy bueno, continuamente teníamos problemas El módem. y se quedaba reseteando y Sí, esperabas unos ruiditos especiales que hacía internet para darnos cuenta de que estábamos conectados. Entonces buscábamos información, estábamos pendientes de los otros informativos, estaban siempre las pantallas prendidas a ver qué estaban diciendo los otros canales, habían radios, teníamos información internacional que llegaba inmediatamente con un sistema que se iba imprimiendo la información, entonces después seleccionabas, te conectabas a las imágenes, bajabas las imágenes. Era otra época totalmente, y sí, pude participar de eso y es genial, ¿no? Poder estar en todos lados. En algunos momentos hice algunos móviles también para otro tipo de programas y también era algo que me divertía mucho. Ya dice bajar la noticia, no era bajarla, era grabarlas en VHS. Sí, grabarlas en aquella época. Ya no era VHS porque en el canal ya era beta, por ejemplo. Bueno, sí. ¿Verdad? En el canal. En otros trabajos donde estaba, sí, era VHS, por supuesto, ¿no? En el canal ya estábamos con beta. El Canal 5 ya tenía beta. Bueno, y después, ¿cómo seguiste en la comunicación? Bueno, aparte, dijiste que eras docente, ¿no? Sí. Pero también estudiaste en marketing y comunicación, ¿puede ser? De todo un poco. Como, en todo... ¿Siempre te gustó capacitarte y a más? A mí me encanta, lo que a mí me llama la atención, me gusta hacer algún curso. Entonces, a veces hay títulos o tecnicaturas o pequeños cursos que ni siquiera los pongo en los currículums porque no tienen nada que ver con la profesión. Por ejemplo, soy instructora en resucitación cardíaca. Sí, eso lo he visto. He visto esta foto tuya. Claro, ahí va. Soy instructora en resucitación cardíaca. ¿Por qué? Porque cuando a mí me gusta algo, como te digo, me gusta hacer el curso. Si me enamoro de eso, me gusta enseñarlo después. Entonces, para enseñarlo tengo que hacer una capacitación para poder ser lo suficientemente buena, conocedora, pedagógicamente incluso, para poder enseñarlo. Entonces, estudié radio, televisión, prensa y me fui a la UTU y tuve la oportunidad de durante más de 7 años ser docente de radio en UTU. Fui docente de radio y televisión en una universidad politécnica en Colonia. Y ahí teníamos módulos durante varios meses o cursos intensivos en el verano, por ejemplo. Y entonces siempre me fascinó eso, lo de si a mí me gusta, si me parece que a mí me sirve, debe haber alguien más a quien también le va a servir. Así que lo enseño. Entonces he dado clases de relaciones públicas, de ceremonial, de protocolo, de locución, no desde la parte de foniatría, por supuesto, porque no soy foniatra y no me voy a meter a hacer foniatría para eso, pero sí hasta donde yo sé y sé que ayudo y que no hago daño, sino que por el contrario, ¿no? Nutro a la otra persona, me refiero a esto de no meterme en creer que yo puedo hacer cosas que son de otra profesión, de otra carrera, ¿verdad? Entonces siempre hice eso, siempre me fui hacia, a mí me gusta, a mí me sirve, esto tengo que enseñarlo. Y me pasó eso con resucitación cardíaca, hice un curso de 3 horas y nos dijeron, hay cursos que también son para ser instructores, no sé cuánto, y eran más de 70 y pico de horas, o sea, es casi un taller de un año, y dije, yo lo quiero hacer, y soy instructora en resucitación cardíaca desde el año 2012. Mirá vos. En cuanto al periodismo, ¿no? ¿Se hace o se aprende? Porque una cosa es la teoría y otra la práctica, en tu experiencia personal. Yo creo, es muy difícil porque tenemos casos totalmente diferentes. No necesariamente los grandes profesionales han pasado, por ejemplo, por una universidad del trabajo, por un instituto, por una facultad. No necesariamente. Amaron esa carrera, amaron esa profesión, la respetaron y se la apoderaron y se la comieron, ¿no? Se comieron el mundo sin haber pasado por la clase. El tema es cuánto estamos dispuestos, a mí me parece, cuánto estamos dispuestos a absorber y a aprender en el día a día, ver al otro y sacar lo positivo, sacar lo negativo, verse, mirarse, ser crítico como uno, con uno mismo, ¿no? Entonces, te tiene que gustar mucho porque si no también te frustra mucho. Acá hay mucho tiempo perdido, por ejemplo, mucho tiempo libre, vas a hacer móviles, pongamos el caso actual, yo actualmente estoy en el Parlamento haciendo
trabajo de prensa. Y los colegas que están allí a veces están 2 horas sin haber realizado una nota. Entonces es muy frustrante. Si de repente es algo que no te gusta, empezás a desanimarte también. O pensás que te vas a ir con una gran nota y te vas con una notita para llenar 3 minutos. Estamos hablando de llenar 1 minuto y medio a veces del aire. Sí. Y estuviste 2 horas, porque si ustedes miran los informativos es eso. Entonces te empieza a frustrar, te puede desanimar, podés pensar que tú no estás haciendo el trabajo como deberías o que tu trabajo no vale. Entonces tenés que amarlo, comerte la carrera y salir a comerte el mundo. Pero te tiene que gustar, ¿no? Claro. Te tiene que gustar. Tiene que ver un poco también de pasión, ¿no? Digamos, de buscar la vuelta a la profesión también, ¿no? A mis alumnos yo les digo que tenemos que ser bichitos que nos guste estar en todos lados, ¿no? Tenemos que tratar de escuchar todo. Radio pasillo, o sea, el run run, Sí, el sí, rumor, sirve para algo. No es noticia, no es la mejor fuente, pero de ahí podés sacar algo que mañana va a ser la nota del día. Y aprender eso, de que de una palabra utilizada por un entrevistado, por ejemplo, mañana es la temática siguiente del tema del día, ¿no? Entonces, es eso, es ir aprendiendo y ver que detrás de cada cosa hay otra. Tenés los titulares. ¿Cómo arrancamos una jornada? Leyéndonos todos los diarios habidos y por haber. Prendiendo la televisión y tratando de ver todos los informativos, ir haciendo zapping a ver qué están diciendo los otros. Pero detrás de ese titular, que es el titular que eligió ese medio, tú lees el artículo y decís, para mí la noticia está en este otro lado. Bueno, eso es olfato. Es olfato. Es olfato Y es también el interés que tú le querés poner. De repente una nota con un muy buen titular, con mucha información, el dato lo está poniendo en el tema económico, en la cifra económica, y tú decís, ok, pensemos en la gente que está detrás de esa cifra económica. ¿Quiénes son? Entonces cuando te dicen el percentil el 10% de la población, el 5%, ok, voy a ir a un profesional para que me diga quién es ese 5%. Entonces me dice, no, mira, son mujeres, son hombres, son niños. Y tú decís, aprendí algo, le di otra parte de la noticia a la audiencia, la mostré desde un lugar que ya no es tan contracturado, tan números, sino que acá hay gente atrás, ¿no? Hay personas, hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay ancianos, empresarios o políticos que están detrás de esos números. Entonces le empezás a poner rostro a esos titulares que de repente habían sido solamente a través del 5% de la población es tal cosa. ¿Y hace cuánto que estás en el Parlamento ahora, trabajando? Desde el 2000, me vine en plena pandemia, lo cual fue todo un desafío. Tuve la suerte de... Digo la suerte porque yo estoy cumpliendo 32 años en el Codicen, como funcionaria de Codicen, porque nunca dejé de ser funcionaria en el Codicen. Entré en el área de apoyo a eventos como becaria. Después pasé al área de tecnología educativa de UTU, que teníamos estudios de radio, estudios de televisión, hacíamos montones de cosas, salíamos por el país a mostrar la oferta educativa de UTU. Precioso, porque voy a cualquier departamento y me acuerdo que 2 kilómetros para allá hay una UTU y digo, allí tenemos una UTU, allí tenemos un liceo, porque forma parte de mi vida todo eso. Entonces, bueno, es parte de los uruguayos, ¿no? Y de cualquier ciudadano de nuestro país. Entonces, yo siempre me apropio de las cosas y pasan a ser mías. Entonces, luego como te decía, estoy cumpliendo 32 años en el Codicen. Nunca dejé de estar en el Codicen, siempre pasé por todas esas otras radios que algunas no te las mencioné. Sí. Entonces, tener la oportunidad de salirme totalmente de la ANEP, pasar a tener una temática totalmente diferente, estar en la parte de prensa, que es algo que no dejé de hacer nunca, por suerte tampoco, me parecía un desafío tremendo. Yo soy encargada de un departamento con personal a cargo y demás, pero tenía que aceptar ese desafío. No podía tener miedo, al contrario, tenía que decir, yo puedo y yo sé y voy a aprender también, porque no es que yo llego sabiendo, llego a poner en oferta lo que yo sé y ver todo lo que puedo aprender también del contacto diario con los políticos, con la prensa, con los secretarios,
con todo, ¿no? Vos tenés que lidiar tanto con la parte de los políticos y también tenés que lidiar con los otros periodistas. ¿Cómo es el trabajo? Bien, yo estoy como asesora de prensa de la bancada del Partido Socialista, exactamente. A mí Gonzalo Sibila me pidió si me animaba a esa tarea, le dije que sí, con muchísimo gusto. Tenemos 3 diputados y un senador como bancada del Partido Socialista, más con el equipo de los otros asesores o el otro trabajo con los legisladores del Frente Amplio. Mientras estoy allí hago lo que haya que hacer, listo. O sea, no importa si es para el MPP, si es para sereñistas o si es para el Partido Socialista, obvio que le voy a dar preferencia a mis legisladores, ¿no? Para el momento de la lista. ¿Trabajás en la parte que también asesora en cuanto a lo que va a salir? Claro, también. O cómo sacarlo, ¿verdad? O cómo sacarlo a la prensa. Hay un montón de cosas para hacer. Y después, en lo cotidiano, está informarle a la prensa continuamente lo que está sucediendo en el Parlamento, los temas que a nosotros más nos interesan, por supuesto. Ayer, por ejemplo, recientemente informarles de que se habían aprobado la ley de endometriosis, la ley de protección a la primera infancia, entonces mandarles esa información, mandarles un audio, mandarles fotos y todos los días intentar tener algo que les vaya nutriendo y luego el periodista resuelve, ¿no? Entonces también, hoy hablábamos de los contactos, tener esos listados de difusión y asegurarme de que les llegaron, reviso, fulanito que me interesa mucho que lo vea, no tengo el doble clic celeste, entonces le escribo por privado, lo llamo por teléfono, tú que andás en estos temas, entonces es muy lindo, así que sí, es ver cómo comunicamos las cosas de nuestros legisladores, si algo amerita una conferencia de prensa, si algo amerita ronda de prensa, si nos quedamos callados, si hablamos, si no hablamos, quién sale, eso se acuerda en bancada también, en las coordinaciones, y bueno, luego coordinar con la prensa para que ellos no tengan para que su trabajo no sea difícil y para que nosotros seamos los facilitadores de la salida al aire de los legisladores, ¿no? E incluso a veces cuando en comisión van delegaciones, hay gente que tiene cosas muy interesantes para decir y también tratar de que ellos tengan unos minutos de aire para contar la propuesta. Si vuelvo al tema de EndoUy, por ejemplo, bueno, EndoUy va al Parlamento, va a la comisión. ¿A ustedes les interesa salir al aire? ¿Hay prensa? ¿A ellos les interesa escucharlos? Entonces también facilitar porque es lo que le va a llegar a la gente, ¿no? El producto final, el objetivo final es el que está del otro lado de la radio, del otro lado del diario, del otro lado de la página web, de la televisión. Es que ellos tengan información de primera mano. ¿Y cómo ves el periodismo actual? ¿Cómo lo ves? Es diferente seguramente a lo que hace un par de años atrás, ¿no? Pero ¿cómo lo estás viendo? En cuanto a lo diferente, es más descontracturado. Antes había muy pocos espacios donde uno se reía, podía hacer payasadas. Yo creo que, mira, cuando yo estudiaba ya estaba Tinelli, ¿no? Sí. En el año 91. Uh-huh. Y la tinelización de los trabajos en clase fue increíble. Mirá. Todos querían hacer un producto parecido a Tinelli, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros consumíamos y veíamos anteriormente era muchísimo más serio. Sí. Eran programas donde la pose sí o sí era esta, nada de estar conversando con la cámara y hablarle a la cámara. No, eso no existía. Era una pose donde tú tenías un plano y todo era muy rígido, ¿no? Sin embargo, ya te digo, cuando yo estaba estudiando, el máximo a llegar era ser parecido a Tinelli. Los alumnos, los compañeros, se vestían como Tinelli, se cortaban el pelo como Tinelli, hablaban y se movían como Tinelli. Entonces hacíamos productos incluso ensayando, muchos de ellos muy parecidos a Tinelli. Y el profesor tenía que poner énfasis en, no, esto es un informativo, no, esto es un programa revista, porque ya había inundado un montón. Claro. Entonces, bueno, ahí arranca un poco descontracturar mucho más y luego vinieron un boom, estábamos Café Versátil dentro de ese boom en el año 2000, de los programas revistas donde uno se reía, donde uno si quería bailar al aire bailaba, si quería decir, no, mirá que, yo qué sé, tengo buen equilibrio y te parabas y te hacías el 4, por ejemplo, ¿no?
O sea, se permitía, se empezó Claro. a permitir. Entonces, ha cambiado muchísimo. O sea, y los medios de comunicación ya no son solamente radio, televisión y prensa escrita. Ahora comunicamos a través de todos los podcasts Claro. que existen, cosas que son solo audio, cosas que son video, cosas muy bien pensadas que en 1 minuto y medio, en 5 minutos, en 10 minutos por otras redes, te generan y te llegan, y como hablábamos hoy, hay público para todos, y cuando querés encontrar, cada quien va buscando también, ¿no? Eso también, lo que yo veo es que la imagen física y la iluminación y la estética es muchísimo más importante que antes, mucho más importante que antes, ¿no? Todos estos youtubers y demás, son horas de grabaciones para tener para colgar un producto al aire es mucho tiempo de grabación, hacerlo, editarlo. ¿Y cómo, Pero- ¿Y cómo te ves con las nuevas tecnologías y con ese tipo de prensa, de medios? ¿Cómo te lo digo? No es para mí. No es para yo ponerme a hacerlo. Porque, por ejemplo, yo he hecho edición de video. No es lo que me gusta. Entonces, cuando alguien me pregunta, yo digo, yo no edito video. Edité en beta, hace años. Si estabas en eso ahora. Editaba en beta, ¿no? Con los estudios que teníamos Sí, sí. en Codicen, por ejemplo. Era algo que me parecía que tenía que quedar muy perfecto. Sí. No hay margen de error para esas cosas. Edición de audio sí, hago, me encanta, incluso me contratan algunas empresas para hacer locuciones y les digo, no te preocupes, no gastes horas, yo te lo grabo en mi casa, decime con qué música, decime con qué querés y te lo hago yo, no tengo problema. Pero hace muchos años que dije, no edito video, porque me parece, claro, entonces imagínate con todo esto que tiene que ver, que ojo, que lo haces ahora desde el teléfono, ¿no? No necesitas, antes teníamos espacios muy grandes para poder tener una isla de edición. Ahora los podés hacer todo desde un teléfono, desde la propia computadora, pero no me da la paciencia para eso. No tengo paciencia para estar tan pendiente de todo lo estético, de toda la iluminación, de que el mensaje sea tan y tan concreto en 1 minuto y medio. Puedo hacerlo, porque ya lo he hecho, yo redacto y más o menos hice una carilla, ya sé en mi lectura cuánto tiempo lleva, pero ya no me fascina. Lo miro, lo consumo, trato de darle seguir a todo. Cuestión de que siempre me aparezcan productos de esas Claro. personas, pero no es para mí. Yo sé que no es para mí. Bueno, pero en un futuro no te podrías ver, por ejemplo, en un programa de streaming tuyo, por ejemplo. Yo le voy a confesar que tengo 53 años. Entonces, hace 1 o 2 años me he puesto a pensar en qué va a pasar con Isabel cuando se jubile. Porque entro en la categoría de los que todavía nos podemos jubilar a los Sí. 60 años. Y bueno, obvio que tendré que hacer las averiguaciones económicas a ver si me puedo jubilar. Y me he planteado qué voy a hacer cuando me jubile. Si me jubilo, por ejemplo, a los 60, te confieso, y no se lo he confesado a nadie, Mira, que pienso ser docente a través de redes. Generar cursos, generar contenidos, generar materiales de las áreas que a mí me gusta enseñar. A mí me gusta mucho lo que es atención al cliente, que soy docente, Sos docente. en el área de capacitación de Codicen. ¿por qué te gustó esa área? Perdón que te saques. Claro, lo que pasa que cuando yo terminé comunicación social de la UTU, Digo, porque no tiene nada que ver periodismo con atención al cliente. sin embargo, Y bueno, para- lo cardíaco tampoco, ¿eh? Pero claro, bueno. pero sin embargo para mí está muy relacionado en el hilo conductor de mi vida, porque en la Universidad del Trabajo nosotros teníamos relaciones públicas 2 años, radio 2 años, televisión 2 años, publicidad 2 años, todo era 2 años. Relaciones públicas me pareció genial, porque hay un área de ceremonial y protocolo que te ayuda muchísimo en todo lo que son los eventos. A mí me piden para ir a hacer un evento o paso por donde están organizando un evento y miro y lo primero que me fijo son los pabellones. Y voy y digo, ¿hay alguien de protocolo? ¿Quién está organizando? ¿Entras en crisis? Entro en crisis y les digo por lo bajo, por favor da vuelta a los pabellones que están al revés. Y me voy, ¿viste? Entonces me parece que aporta tanto. Vas a hacer una conferencia y quién va a hablar primero. Vas a hacer un evento de los que hacíamos en Codicen o en cualquier lado y quién habla primero, quién habla segundo, quién habla último. Estás haciendo la conducción
y ves entrar, por ejemplo, al intendente, ¿no? Entonces, haces una pausa, saludás, agradeces al intendente, le das el tiempo que se merece, lo invitás a que tome asiento, le agradecemos y lo disculpamos por haber llegado tarde, que ya nos lo había dicho. Todo eso es ceremonial y protocolo. Claro. Todo eso es relaciones públicas. Entonces, luego de hacer la Universidad del Trabajo, hice una tecnicatura en Relaciones Públicas en la Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas. En PRONADE, Programa Nacional de Desburocratización, hice ceremonial y protocolo. En PRONADE hice atención al cliente. Mejora de la atención al cliente en una época que te estoy hablando del año 94. Cuando Uruguay recién se empezaba a plantear que debía cambiar la forma de atender al público. Se empezaba a hablar de la desburocratización, es decir, que tu trámite no pasara 5 años en OCE. En esa época incluso se hizo un concurso, y me acuerdo de OCE porque fue OCE que ganó. Tú denunciabas y presentabas tus trámites, tus casos, y se veía cuál era el más largo. De esa manera era la forma de saber qué tan bien o qué tan mal estaba un ente, una institución del Estado. Es increíble, ¿no? Porque estamos hablando de hace muchos años, y todo eso para mí me parecía información valiosísima para todo lo que yo hacía. Para todo. ¿No? Por ejemplo, no sé, estás haciendo notas y darle la prioridad a alguien. Todo, me parece que todo es un hilo conductor. Entonces ahora soy docente también de atención al cliente en la ANEP para los funcionarios de la ANEP. Es decir, para los que son adscriptos, para los que son auxiliares de servicio, para los que son funcionarios administrativos. Así que es maravilloso. Todo sirve. Muy versátil, muy versátil. Pero me encanta. Sí. Pero lo que te digo, viste, es ese vicio. Si algo me gustaba, tengo que ir al aula y nutrirme un poco. No significa que guardo toda esa información. Mis casilleros ya están llenos. Pero claro, vieron que dicen que cuando uno duerme la información se ordena. Sí. Bueno, me da que la batería está agotada y que la memoria está llena. Pero uno absorbe todo eso, y lo que más me gusta es eso, que después todo me sirve para cualquier tarea de todos los días y todo me sirve para el aula. Claro. Bueno, decís que vas estás pensando en eso, en dar clases. Entonces la docencia te puede. Me encanta, a mí me encanta dar clases, me encanta, me fascina. Por ejemplo, en la Universidad Politécnica del Cono Sur, yo me iba de Montevideo con mi computadora, con mi cámara, con mi micro. Iba con todo lo que pensaba que podría necesitar el alumno. Más allá de que me dieran en la universidad algunos materiales, yo quería asegurarme que no faltara nada. Y cuando llegábamos con el alumno y el alumno me decía, ¿y cómo se hace esto? Yo decía, por suerte, y abría la valija, por suerte traje esto para mostrártelo. Les enseñaba a hacer teleprompters en ese momento, por ejemplo. Claro. Y me parecía fascinante inventar todos los días algo nuevo porque ellos estaban necesitando. Entonces, a mí es algo que me gusta mucho, el tema de estar con los alumnos, incluso con este vínculo de 32 años de la ANEP. También hay docentes que se acuerdan de mí, saben que estoy en esta área o en esta otra, y de repente me dicen, che, Isa, ¿te animás a ir a dar una charla? Bueno, ¿y qué están dando? Están dando tal cosa. Bueno, desde esa óptica entonces yo te puedo colaborar desde este lugar. Y me voy para allá, me voy para el cerro, me voy para la escuela de Arroyo Seco, para donde sea, a tener esos encuentros con los estudiantes que luego a mí me enriquecen muchísimo. A mí me enriquece. Bueno, pero yo no descartaría también el hecho de que algún momento puedas trabajar en algo de streaming. Capaz que no tuyo propio, pero sí acompañando. Sí. Porque la comunicación ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí. Y ahora se está usando mucho las plataformas. Y hay cantidad de gente que por ahí no se anima. Y sin embargo cuando lo prueba, le gusta. Sí, yo estoy abierto, yo no tengo inconvenientes, no me cierro del todo, porque ya te digo, estoy pensando en qué voy a hacer más adelante. Ahora, en este momento, yo tengo el día cubierto también, y en eso soy muy respetuosa. Mi hija vive conmigo, entonces no tengo tanto tiempo como para sentarme, proyectar, programar, tomármelo con la responsabilidad que yo siempre pienso que me va a llevar. Obvio que de repente ahora me llevaría un poquito menos de tiempo que antes, porque uno está más acostumbrado a que se sienta frente a la cámara y tiene ciertas cosas que ya le ayudan a... Naturalidad, que ya naturalmente fluyen. Pero entonces hay que ir viendo. Yo voy viendo, yo no me cierro. Sé que a
a esos años ya alguna meta más clara voy a tener, pero inmediatamente ahora, en este momento no. ¿Y de futuro qué ves para adelante? ¿Te gustaría más hacer algo periodístico también? ¿O estás calma en ese sentido? Estoy muy calma, porque por ejemplo acá en este trabajo que yo tengo es un pase en comisión. Sí. Puede terminar el 28 de febrero o pueden renovarme por 5 años más, por ejemplo. Si a mí me dicen, bueno, Isabel, mirá, estamos haciendo ciertos números y no podemos tener tanta gente en pase en comisión, yo vuelvo a mi cargo, vuelvo con mis compañeros de toda la vida, vuelvo a esa institución que yo conozco y que amo y como te decía, ¿no? Es mi escuela, mi UTU, mi liceo, entonces no tengo inconvenientes en volver allí. Entonces a futuro uno trata de ir sembrando cosas para ver si tengo más para crecer. Y para mí es fundamental eso, ¿sabes? Tengo mucho más para aprender acá o tengo que correrme hacia otro lugar y tratar de que esto sea a partir de 2025 mi trabajo. Siempre estoy pensando en eso, en cuánto yo le puedo dar, porque si se agota lo que yo puedo dar, no está bueno. Y si se agota lo que yo puedo aprender, tampoco está bueno. Entonces, mi meta es eso, es ir viendo si todavía tengo más para dar y si todavía tengo más para aprender. Si alguna de esas dos patas desciende, bueno, entonces tengo que corregir el futuro. Tengo que corregir mi destino porque somos artífices de nuestro propio destino. Eso que tú hoy decías de que a veces tenemos miedo, el miedo nos congela muchísimo y algunas veces por miedo no me arriesgué a hacer un montón de cosas porque preferí quedarme con lo seguro, con el sueldo seguro, con lo que Isabel se sentía fuerte. Entonces, a esta edad le tengo menos miedo al futuro de lo que le tenía hace unos años. Claro. Sin duda, yo necesitaba fervientemente de cada uno de los ingresos, por ejemplo. Claro. Entonces, no me movía de allí porque eran importantes para mí. Eran importantes para mi economía, para mi estabilidad, ¿no? Igual siempre disfrutaste de lo que hiciste y tuviste la suerte de poder hacer lo que te gustaba. Nunca pude hacer algo que no me gustaba. Estuve en una radio donde hacía producción y co-conducción sobre temas de salud. Era un espacio que ya venía funcionando, necesitaban a alguien que le diera otra dinámica, que aportáramos cosas nuevas. Y me di cuenta que los temas de salud no eran para mí, no era lo que me gustaba, así que estuve unos meses, después me salí y le seguí ayudando en la producción hasta que encontraran a alguien nuevo, pero no eran para mí, no eran mi fuerte, no era un tema que yo quisiera indagar más, meterme más, el tema de meterme en las enfermedades, en los diagnósticos, era algo que internamente me decía, no, Isabel, acá no estás vibrando bien. Entonces hice eso. Entonces, fue el único trabajo, creo yo, que realmente decidí por cuenta propia de esto no es lo mío. Trabajo de radio en un programa que era sobre salud y enfermedades y medicación y psicólogos y patologías. No me gustó. Bueno, Isabel, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad que fue un gusto conversar contigo. Podría seguir conversando mucho más. Bueno, sos dueña de una voz increíble. Muchas también. ¿Se hace la voz? Sí, se hace. Sí, yo me la descubrí en Radio 36 Centenario, yo no sabía que tenía esta voz. Me decían que hablaba bien, porque además por lo general no me como las letras, y a eso le llama mucho la atención a la gente. Pero sí, un día con auriculares en la radio, leyendo unos materiales y demás, empecé a ver que jugaba yo con mi voz y dije, acá hay algo más para descubrir, vamos a ver, Isabel. Y ahí, ¿qué hice? Me fui a la librería y me compré libros de oratoria. Mirá. Bien. ¿Autodidacta? Sí, libros en casa, tengo un montón de materiales, libros de hace muchísimo tiempo, o encontrar en la feria de repente y decir, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo esta persona? Me lo llevo para casa. Bueno, Isabel, muchas gracias en serio por habernos visitado. Un placer, me encantó poder estar aquí y llegar a toda la audiencia y sobre todo conocerte también, y ahora ya sé quién está detrás de todos estos productos que a veces veía en las redes. Muchas gracias. Gracias a vos.